títulos burocráticos y hasta la primera licencia para conducir esclavos negros a las colonias americanas. Lanzado a la persecución del demonio por toda Europa, Carlos V extenuaba el tesoro de América en sus guerras religiosas. La dinastía de los Habsburgo no se agotó con su muerte. España habría de padecer el reinado de los Austria durante casi 2 siglos. El gran adalid de la Contrarreforma fue su hijo Felipe II, desde su gigantesco palacio monasterio de El Escorial, en las faldas del Guadarrama. Felipe II puso en funcionamiento a escala universal la terrible maquinaria de la Inquisición y abatió sus ejércitos sobre los centros de la herejía. El calvinismo había hecho presa de Holanda, Inglaterra y Francia, y los turcos encarnaban el peligro del retorno de la religión de Alá. El salvacionismo costaba caro los pocos objetos de oro y plata, maravillas del arte americano, que no llegaban ya fundidos desde México y el Perú. Eran rápidamente arrancados de la casa de contratación de Sevilla y arrojados a la boca de los hornos. Ardían también los herejes o a los sospechosos de herejía, achicharrados por las llamas purificadoras de la Inquisición. Torquemada incendiaba los libros y el rabo del diablo asomaba por todos los rincones. La guerra contra el protestantismo era además la guerra contra el capitalismo ascendente en Europa. La perpetuación de la cruzada, dice Eliot en su obra ya citada, entrañaba la perpetuación de la arcaica organización social de su nación de cruzados. Los metales de América delirió y ruina de España proporcionan medios para pelear contra las nacientes fuerzas de la economía moderna. Ya Carlos V había aplastado a la burguesía castellana en la guerra de los comuneros, que se habían convertido en una revolución social contra la nobleza, sus propiedades y sus privilegios. El levantamiento fue derrotado a partir de la traición de la ciudad de Burgos, que sería la capital del general Francisco Franco 4 siglos más tarde. Extinguidos los últimos fuegos rebeldes, Carlos V regresó a España acompañado de 4.000 soldados alemanes. Simultáneamente fue también ahogada en sangre la muy radical insurrección de los tejedores, hilanderos y artesanos que habían tomado el poder en la ciudad de Valencia y lo habían extendido por toda la comarca. La defensa de la fe católica resultaba una máscara para la lucha contra la historia. La expulsión de los judíos españoles de religión judía había privado a España, en tiempos de los reyes católicos, de muchos artesanos hábiles y de capitales imprescindibles. Se considera no tan importante la expulsión de los árabes españoles, en realidad de religión musulmana, aunque en 1609 nada menos que 275.000 fueron arriados a la frontera, y ello tuvo desastrosos efectos sobre la economía valenciana y los fértiles campos del sur de Ebro, en Aragón, quedaron arruinados. Anteriormente Felipe II había echado, por motivos religiosos, a millares de artesanos flamencos convictosos o sospechosos de protestantismo. Inglaterra los acogió en su suelo y ahí dieron un importante impulso a las manufacturas británicas. Como se ve, las distancias enormes y las comunicaciones difíciles no eran los principales obstáculos que se oponían al proceso industrial de España. Los capitalistas españoles se convertían en rentistas a través de la compra de los títulos de deuda de la corona y no invertían sus capitales en el desarrollo industrial. El excedente económico derivaba hacia cauces improductivos. Los viejos ricos señores de horca y cuchillo, dueños de las tierras y de los títulos de nobleza, levantaban palacios y acumulaban joyas. Los nuevos ricos, especuladores y mercaderes, compraban tierras y títulos de nobleza. Ni uno ni otros pagaban prácticamente impuestos ni podían ser encarcelados por deudas. Quien se dedicará a una actividad industrial
perdía automáticamente su carta de hidalgo. Sucesivos tratados comerciales firmados a partir de las derrotas militares de los españoles en Europa otorgaron concesiones que estimularon el tráfico marítimo entre el puerto de Cádiz, que desplazó a Sevilla, y los puertos franceses, ingleses, holandeses y asiáticos. Cada año entre 800 y 1000 naves descargaban en España los productos industrializados por otros. Se llevaban la plata de América y la lana española que marcaba rumbo a los telares extranjeros, de donde sería devuelta ya tejida por la industria europea en expansión. Los monopolistas de Cádiz se limitaban a remarcar los productos industriales extranjeros que expedían al Nuevo Mundo, y las manufacturas españolas no podían siquiera atender al mercado interno. ¿Cómo iban a satisfacer las necesidades de las colonias? Los encajes de Lilia y Arras, las telas holandesas, las tapices de Bruselas y los brocados de Florencia, los cristales de Venecia, las armas de Milán y los vinos y lienzos de Francia. Inundaba el mercado español a expensas de la producción local para satisfacer el ansia y ostentación y las exigencias de consumo de los ricos parásitos, cada vez más numerosos y poderosos en un país cada vez más pobre. La industria moría en el huevo y los Habsburgo hicieron todo lo posible por acelerar su extinción. A mediados del siglo XIV se había llegado al colmo de utilizar la importación de tejidos extranjeros al mismo tiempo que se prohibía toda exportación de paños castellanos que no fueran a América. Por el contrario, como ha hecho notar Ramos, muy distintas eran las orientaciones de Enrique VIII o Isabel I en Inglaterra, cuando prohibían en esta ascendente nación la salida de oro y de la plata. Monopolizaban las letras del cambio, impedían la extracción de la lana y arrojaban de los puertos británicos a los mercaderes de la Liga Hanseática del Mar del Norte. Mientras tanto, las repúblicas italianas protegían su comercio exterior y su industria mediante aranceles, privilegios y prohibiciones rigurosas. Los ártiles no podían expatriarse bajo pena de muerte. La ruina lo abarcaba todo. De los 16.000 telares que quedaban en Sevilla en 1558, a la muerte de Carlos B, solo restaban 400 cuando murió Felipe II, 40 años después. Los 7 millones de ovejas de la ganadería andaluzana se redujeron a 2 millones. Cervantes retrató en Don Quijote de la Mancha, novela de la gran circulación de América, la sociedad de su época. Un decreto de mediados del siglo XVI hacía imposible la importación de libros extranjeros e impedía a los estudiantes cursar estudios fuera de España. Los estudiantes de Salamanca se redujeron a la mitad en pocas décadas. Había 9.000 conventos y el clero se multiplicaba casi tan intensamente como la nobleza de capa y espada. 160.000 extranjeros acaparaban el comercio exterior y los derrotes de la aristocracia condenaban a España a la impotencia económica. Hacia 1630, poco más de 1,5 centenar de duques, marqueses, condes y vizcondes recogían 5 millones de ducados de renta anual que alimentaban copiosamente el brillo de sus títulos rimbombantes. El duque de Medinaceli tenía 700 criados y eran 300 los sirvientes del gran duque de Osuna, quien para burlarse del zar de Rusia los vestía con zapatos de pieles. El siglo XVII fue la época del picario, el hambre y las pandemias. Era infinita la cantidad de mendigos españoles, pero ello no impedía que también los mendigos extranjeros afluyeran desde los rincones de Europa. Hasta 1700. España contaba ya con 600.000 hidalgos, señores de la guerra. Aunque el país se vaciaba, su población se había reducido a la mitad en algo más de 2 siglos y era equivalente a la Inglaterra, que en el mismo periodo la había duplicado.